Cordial saludo. En la metodología para gestión del riesgo se encuentra la etapa de análisis de los riesgos, que es el tema que vamos a estudiar. Antes, es importante que ustedes identifiquen las fuentes que he tomado para la información. Entonces, guía metodológica para la administración del riesgo de Unicol Mayor, norma de calidad ISO 31000, versión 2018, gestión del riesgo, directrices, y mapa de riesgos, proceso de formación Unicol Mayor. Voy a tocar 4 temas. 1, el concepto de análisis de riesgos. 2, probabilidad de ocurrencia de los riesgos, impacto de sus consecuencias y mapa de calor. El análisis del riesgo busca determinar el nivel del riesgo, su estado, con el fin que yo pueda establecer unas prioridades y unas urgencias para establecer controles y tratamientos. De aquí me sale un concepto que es el concepto de riesgo. Entonces, riesgo es una fórmula matemática que me multiplica la probabilidad por el impacto o también la probabilidad por la consecuencia. Para poder yo multiplicar la probabilidad por el impacto para poder conocer el nivel del riesgo, debo tener claro y debo conocer unos criterios de evaluación de la probabilidad y unos criterios de evaluación del impacto. Bueno, la probabilidad. La probabilidad tiene 2 enfoques, un enfoque de frecuencia y un enfoque de factibilidad. Cuando se hace el análisis de los riesgos, en el enfoque de frecuencia se tiene en cuenta, por ejemplo, un riesgo que se ha identificado previamente. Se analiza el número de eventos en un periodo determinado, se analizan los hechos si se han materializado o no, se analiza el historial de las situaciones y se analiza eventos asociados. Para ello es importante establecer unos criterios para evaluar la probabilidad. Entonces, esos criterios que se han establecido son 5, casi seguro, 4 probable, 3 posible, 2 improbable y 1 rara vez. De igual forma, cada uno de ellos tiene su descripción y tiene su frecuencia. Esto es lo que a mí me va a permitir que cuando yo vaya a analizar y evaluar los riesgos, lo haga de manera objetiva y no subjetivamente. ¿A qué me refiero? De que cuando se va a hacer un análisis de riesgos no es una lluvia de ideas al parecer o el punto de vista de cada uno de los participantes. Yo opino que es posible, tal vez es rara vez, no más seguro es que casi seguro. No, o sea, a partir de estos criterios se tiene que establecer cuál es el nivel de la probabilidad. De igual forma, con el impacto, entonces se ha establecido unos niveles de impacto y digamos una descripción cualitativa de cada uno de los impactos. Dentro de la metodología es importante tener en cuenta que cada uno de los participantes tenga claro o haya estudiado previamente estos criterios de tal forma que cuando nosotros vayamos a evaluar en el mapa de calor sea un ejercicio rápido. También es importante que cuando yo vaya a evaluar, determine el dinamizador, el orientador, determine unos métodos de análisis, como por ejemplo, hacer una evaluación y un trabajo de lluvia de ideas a partir de los criterios, desde luego, por grupos multidisciplinarios. O también que yo lo coloque a consideración de un grupo de especialistas o de expertos, o puedo hacer entrevistas, o también puedo hacer unos cuestionarios estructurados para poder determinar. Entonces, cuando yo tengo mi mapa de calor y voy a evaluar y hacer el análisis de cada uno de los riesgos, es importante tener en cuenta mi probabilidad que en mi mapa de calor se encuentra en el eje vertical y tengo nivel del riesgo, nivel de la probabilidad 5, casi seguro, nivel de probabilidad probable 4, 3 posible, 2 improbable, 1 rara vez. Y en mi eje horizontal tengo nivel de impacto catastrófico 5, nivel de impacto mayor 4, nivel de impacto 3 moderado, nivel de impacto 2 menor, nivel de impacto 1 insignificante. Para yo poder determinar cuál es el nivel de probabilidad o cuál es el nivel del impacto, es importante que yo tenga claro cuál
la multiplicación, qué tipo de zona me da, y también debo tener claro los criterios que establecí para cada uno de los niveles de impacto y los criterios que establecí para la probabilidad. ¿Cómo se hace el ejercicio? Entonces, tomo cada uno de los riesgos y cada una de sus consecuencias, y a partir de teniendo en cuenta los riesgos y consecuencias, voy a determinar cuál es el nivel de probabilidad. Entonces, por ejemplo, yo digo el 2, en mi riesgo determinado, 2 es improbable. Mi nivel de impacto, voy a decir que es 2 menor, por las características que se presentan. ¿Qué significa? Que si yo digo 2 improbable, 2 menor, entonces tengo un nivel de riesgo bajo. Otro ejercicio, si yo digo en impacto es moderado y en probabilidad probable, entonces vengo y hago la multiplicación del cruce, significa que mi riesgo es alto. Si saco un impacto 5 y una probabilidad 5, casi seguro y catastrófico, entonces mi riesgo es extremo. Eso es importante. Esto me va a dar a mí un plan de riesgos que debo de ejecutar y unos controles. En ese plan de riesgos debo tener en cuenta cada una de mis zonas extremas y los controles y acciones que debo de tomar. Entonces, si yo tengo un riesgo que se encuentra en la zona extrema, se debe hacer un seguimiento al plan de manejo trimestral, se registra en el plan de mejoramiento y se debe realizar seguimiento para prevenir la materialización del riesgo. ¿En dónde? En el aplicativo ISODOC. Si mi plan de riesgo se encuentra en la zona alta, debo hacer seguimiento al plan de manejo trimestral, se registra en el plan de mejoramiento, se debe realizar seguimiento para prevenir la materialización del riesgo y debo registrarlo en la plataforma ISODOC. Si mi riesgo se encuentra en la zona moderada, hago un seguimiento en el plan de manejo trimestral, se registra en el plan de mejoramiento y se debe realizar un seguimiento para prevenir la materialización del riesgo en el aplicativo ISODOC. Y si se encuentra en la zona baja, hago un seguimiento al plan anual y hago un informe de seguimiento. He traído el mapa de riesgos del proceso de formación de la universidad. Si ustedes se dan cuenta, entonces cada uno de los riesgos se evalúa inicialmente, o sea, hago una aclaración, se hace una evaluación inicial donde determino en qué tipo de riesgo es. En este caso, cuando se hace un análisis inicial, es un riesgo inherente. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos muy bien, digamos, la materialización y qué ha pasado con ese riesgo. A partir de esto se ejercen unos controles. Bueno, ya miraremos los controles. En riesgo 2 se encuentra en zona alta cuando se evaluó inicialmente. Luego de esto se hace otra evaluación y seguimiento a partir de los controles y ahí determinamos el comportamiento de esos controles y cómo está en la identificación del riesgo. El riesgo 3, cuando se hizo la primera evaluación de riesgo inherente, entonces se encuentra en zona moderada. Nuestro riesgo 4, zona moderada. Riesgo 5, zona alta. Riesgo 6, zona de riesgo alto. Y riesgo 7, zona de riesgo alto. Es importante tener en cuenta que debemos revisar en nuestros equipos el mapa de riesgos para poder después ejercer controles y con los controles volver a hacer una evaluación del riesgo y determinar en qué zona nos encontramos cada uno de los programas. Dejo esta reflexión: ¿en qué nivel de riesgo me encuentro en este momento? ¿En qué nivel del riesgo se encuentra mi programa a partir de cada uno de los 7 riesgos? Muchas gracias.